Hasta Puebla, allá está Rodrigo Pacheco esta mañana. Rodrigo. Querido Pascal, qué gusto saludarte. Estoy esta mañana transmitiendo desde la Anáhuac, acá en Puebla, con un amplio audiencia que están aquí con nosotros esta mañana, realmente contento. Y además, Pascal, pues de mantenerles largos porque va a empezar la carrera de Economía, y para hablar de esto y sobre todo la evolución, hay unas cifras bien interesantes con respecto a todo lo que implica Puebla desde un punto de vista de educación. Me da gusto saludar a Pepe Mata, rector de la Universidad de Anáhuac aquí en Puebla. ¿Cómo estás, Rodrigo? Pepe? Pascal, qué gusto escucharte y a la orden. Pues comenzar por la evolución que ha tenido la Anáhuac ha sido realmente extraordinaria. Me contabas hace un rato que pues de las universidades privadas es la que ha tenido el mayor crecimiento en los últimos años. Pues vale la pena poner en contexto que, bueno, la Anáhuac es parte de una red universitaria que hoy tiene más de 30,000 estudiantes y 80,000 egresados, y que está muy vinculada al sector productivo y a los temas que tú siempre pues, nos ofreces en el sentido noticioso, ¿no? Recientemente la revista Expansión publicó un número que hacía el análisis de las empresas que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores, y el 23% de los presidentes de las empresas que cotizan en bolsa son egresados a Anáhuac. Y también el 17% de los directores de esas empresas son egresados a Anáhuac. Y justamente esto va vinculado con, insisto, con el sector productivo. También el QS Ranking de empleabilidad que salió publicado para el 2020 pone a la Anáhuac como el segundo lugar en empleabilidad en el país y dentro de los 11 primeros lugares en América Latina. Y bueno, pues imagínense esta potencia de universidad que tiene sus 8 planteles, sus 8 universidades, en realidad nuestra red es así, a lo largo y ancho de la República. Pues aquí en Puebla también ha venido bajo esa lógica, desarrollándose con mucha potencia. Llegamos aquí hace 15 años, hoy tenemos prácticamente una comunidad de 3,000 estudiantes entre licenciatura y posgrado, y también, como lo decías, captando matrícula de todos los estados de la República, ¿no? Hoy el 50% de los estudiantes que acuden a nuestra institución son de todos los estados de la República, el 50% son foráneos, ¿no? Y esto, bueno, te habla de la calidad académica que hay y sobre todo de un desarrollo que vamos generando también aportando a la región. ¿Cuál dirías tú que es, digamos, el componente que ha hecho esta vinculación con el sector privado en esta parte directiva? Ya dabas los datos. ¿Cuál es esa ventaja comparativa o qué es lo que genera esta vinculación? Yo creo que hablamos muchísimo con los empresarios. Tenemos una vinculación con el sector productivo de distintos ámbitos muy potente, donde estamos en constante diálogo, conscientes de que la universidad no es un ente aislado que simplemente transmite conocimiento y nada más, sino más bien tiene que ser un aliado estratégico de los sectores productivos para que justamente pueda el sector productivo tener en las universidades un semillero de talento. Y lo hemos entendido así, y yo creo que ese es uno de los elementos más relevantes por los cuales nos hemos desarrollado bajo esa lógica. Incluso eso también se marca, hicimos una encuesta el último año de nuestros egresados de los últimos 5 años. Y en esa encuesta detectamos que el 90% de los egresados obtiene o genera su primer empleo dentro del primer año de egreso. Esas son grandes noticias para México, ¿no? Y de ese 90%, el 60% lo ha hecho incluso antes de egresar, en el último semestre. Entonces vemos que hay una vinculación muy potente y estamos muy complacidos de tener un diálogo constante con los distintos sectores para lograrlo. Ahora, pues están obviamente creciendo mucho también en carreras, etcétera, bien economía. ¿Cuál ha sido esta evolución y sobre todo qué significa, digamos, este hito? Bueno, economía en nuestra red de universidades lleva más de 30 años impartiéndose y ahora la traemos a Puebla con una lógica. Queremos seguir abonando a la comprensión de todos los elementos que generan el desarrollo de los países, ¿no? ¿Y cuáles son estos? Pues nosotros lo comprendemos desde una lógica que es la sociedad, por un lado, con sus valores, con sus principios, con sus esquemas jurídicos, con sus instituciones, pero necesariamente también su desarrollo económico. No hay desarrollo en el país sin un crecimiento económico. Entonces, bajo esa lógica es cómo generamos las condiciones de mayor inversión en México como motor de crecimiento económico, que a su vez esto impacte en mayor empleabilidad y a su vez impacte a la mejora de las familias. Nosotros creemos que los proyectos productivos y los proyectos, en realidad todos los proyectos, deben de tener una característica, Rodrigo, y es la persona al centro. Ese es quizá el gran sello de la Universidad de Anáhuac. No hay proyecto, sea
económico, por supuesto, político, educativo, que sin tener a la persona al centro sea exitoso. Bajo esa lógica, creemos que todos nuestros estudiantes deben de tener una visión lo suficientemente global, con un sentido crítico, por supuesto, pero sobre todo comprendiendo los avances tecnológicos. Hablábamos en la mañana de los fintechs, de las criptomonedas, de toda esta tecnología que está desarrollándose en el sector financiero, pero por supuesto también comprender que lo que pasa a las personas impacta en las comunidades e impacta en la economía y viceversa. Yo te escuchaba en la mañana hablar del coronavirus, ¿no? ¿Qué tiene que ver una enfermedad con cómo está la economía mexicana hoy? Pues sí tiene que ver, ¿no? ¿Y qué tiene que ver cómo está la economía mexicana hoy con la economía de otros países y lo que pasa en las familias de esos países? Por supuesto que tiene que ver. Entonces es muy relevante tener una carrera como esta, que hoy por hoy vemos que deben de incursionar en muchos ámbitos, en el sector privado, por supuesto, en las empresas, en el sector productivo, en el sector público, y en todos aquellos que dictan las políticas económicas del país, en el sistema financiero, en los organismos multilaterales, nacionales e internacionales, en fin, creo que hay un campo de trabajo muy potente, pero sobre todo el cómo generar estas condiciones que se traduzca en lo que nosotros en la Anáhuac llamamos liderazgo de acción positiva. ¿Qué quiere decir esto? Cómo las personas, por medio de lo que viven en la universidad, entre calidad académica, exigencia y rigor en ese sentido, pero al mismo tiempo un desarrollo y un contacto con experiencias yo diría, de desarrollo personal, generan en ellos un tipo de persona que por la forma en que vive sus convicciones transforma el entorno de manera positiva. Hoy los economistas necesitan tener una visión mucho más amplia de la realidad y que sepan que con ello pueden impactar para el desarrollo no solamente de sus regiones, sino del país que tanto lo necesita. Sí, sin duda, la persona en el centro de la ecuación, porque pues justo eso, ¿no? En estos 15 años seguramente has visto una evolución, y la hemos visto todos, muy rápida de los negocios, del entorno social, incluso los cambios políticos que vamos viendo, pero hay algo que no cambia y es que la persona siempre está en el centro de cualquier ecuación, en cualquier organización humana, ya sea del sector privado como del sector público, etcétera, pero esa persona, ese componente humano tiene que tener todas estas herramientas que finalmente pues ayuden, digamos, a generar este dinamismo en pro del país, ¿no? Es una lógica que me parece muy sencilla, pero a la vez compleja en su ejecución. Si hay desarrollo económico, si hay crecimiento del país, por supuesto que se van a ver beneficiadas las personas. Y cuando las personas en las familias, cuando en las familias hay empleo, cuando en las familias hay estabilidad, pueden pensar en seguir teniendo más bienes de consumo, creciendo en sus propios proyectos personales o sus proyectos familiares, y entonces se genera una espiral positiva. Cuando alguno de estos dos elementos falla, no se puede pensar en solamente crecimiento económico sin beneficio social y no se puede pensar en beneficio social sin que impacte necesariamente al desarrollo económico. Si nosotros conjuntamos estos dos elementos, y es lo que hacemos en la Universidad de Anáhuac, estamos seguros que abonamos de manera fundamental a la mejora y transformación de nuestro país. Pepe, ¿qué viene? Porque además ustedes siguen pues muy echados para adelante. ¿Qué viene para la Anáhuac en Puebla? Pues nosotros tenemos gran confianza en que somos un elemento de desarrollo y justamente hemos anunciado una inversión de 123 millones de pesos para el nuevo complejo de edificios que vamos a tener aquí. Acabamos de inaugurar uno el último año que alberga más o menos, son 7.500 metros cuadrados de construcción con 22 laboratorios y viene un desarrollo similar. Lo que estamos comprendiendo también es que la tecnología es un factor fundamental de desarrollo y un factor que se va a implementar de manera permanente en la educación. Entonces, este nuevo edificio va a tener una gran capacidad tecnológica para ampliar todavía más nuestra capacidad de influir en estudiantes, en los mercados y sobre todo con la capacidad de adaptarnos al nuevo contexto educativo internacional. Bajo esa lógica estamos seguros de que en Puebla seguiremos impulsando a la Anáhuac. Sin duda, muchas gracias por la invitación y de verdad un gusto estar aquí, poder atestiguar esto de primera mano. Ya seguiremos aquí todavía platicando un rato, pero de verdad te agradezco mucho, Pepe. Rodrigo, bienvenido y gracias a ti, Pascal, ahí en México. Muchas gracias, maestro, muy amable.